Bienvenido a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez, donde tendremos una conversación de fe, vida y transformación en Cristo. Dios te bendiga, te saluda Catherine Pérez y me da una gran alegría, un gran gozo poder estar una vez más de nuevo con tu episodio, Cristo en mí. Wow, ha pasado tanto tiempo. Creo que el último episodio de Cristo en mí salió en el año 2024 y el año pasado, 2025, nos concentramos en un nuevo proyecto, un nuevo podcast que se llama La Biblia en un año con Catherine Pérez. Así que aún estás a tiempo. Si no has comenzado tu lectura bíblica en este año, te invito a que vayas y busques La Biblia en un año con Catherine Pérez y lo puedes escuchar y leer juntamente conmigo la Biblia dentro de los 365 días del año. Y puedes encontrar ese podcast en 3 plataformas: en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Pero me llena de mucho gozo, mucha alegría poder regresar a este podcast de Cristo en mi podcast, donde hablamos de temas de que nos llevan a vivir una vida cristocéntrica. Ese es el tema de este podcast. Ese es el propósito de este tema, de este podcast. Poder hablar de temas que son cristocéntricos para nuestras vidas, que nos bendicen, que nos edifican y que nos acercan a Dios cada día más. Amén. Así que gracias porque te estás conectando de nuevo a este podcast. Yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Y nuestro deseo, mi anhelo es poder compartir un podcast cada semana, cada viernes poder publicar un nuevo episodio. Así que con la ayuda de Dios vamos a estar trabajando en este hermoso proyecto que Dios nos ha entregado, que se llama Cristo en mí. Y quiero invitarte a que tú puedas compartir este podcast con otras personas. Te puedas suscribir si lo estás viendo en YouTube. Puedes ponerle follow, seguir en Apple Podcasts y en Spotify también. Compártelo, déjanos ahí en los comentarios de dónde nos estás viendo. Si hay una parte que te habló, que te ministró, déjanos saber. Déjame saber ahí en los comentarios. Y bueno, para los que tal vez son nuevos por aquí, comenzamos este podcast hace unos años atrás, en el año 2023, si no estoy equivocada. Y fue con este deseo urgente de poder compartir la palabra de Dios, poder compartir ese mensaje cristocéntrico. Amén. Creo que hay muchos podcasts allá afuera, muchos devocionales que hablan sobre el evangelio, sobre la vida cristiana, pero mi deseo es poder compartir esa palabra que sea cristocéntrica, que te bendiga y que te edifique. Así que gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Aleluya. Así que vamos a continuar y el tema de hoy que vamos a compartir en este episodio se llama ¿Cómo se ve la voluntad de Dios? Y mientras meditaba cuál debía ser el primer episodio de este año, ¿verdad? Estaba casualmente limpiando el baño y meditando en la palabra del Señor y pensando, Señor, empezó a ministrar a mi vida y a hablar a mi vida. ¿Cómo se ve la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y creo que cuando yo pensaba en todo esto era en diciembre. Y amo la temporada de diciembre porque es una temporada hermosa donde dedicamos para poder honrar y glorificar el nombre de Dios y exaltar el nombre de Dios a través del nacimiento de su hijo, ¿verdad? Un hijo nos fue dado. Así que viendo la vida de Jesús, ¿verdad? Durante esa época de Navidad, de que un niño nos fue dado, un hijo nos fue dado, y ver la vida de Jesús
en la tierra, el caminar de Jesús a través del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, vemos una vida que hizo la voluntad del Padre, que hizo la voluntad de Dios. Así que mientras meditaba en todo esto, yo decía, ¿cómo se ve la voluntad de Dios? Y creo que al analizar los evangelios y analizar la vida de Jesucristo y nuestro diario caminar en comunión con el Padre, llegamos a la realización de entender que la voluntad de Dios se vive en un completo rendimiento ante la cruz. En otras palabras, un completo rendimiento en sacrificio al Padre, a Dios. Aleluya. Es donde ya no me complazco yo, sino que hago la voluntad del Padre. Es donde ya no busco ser exaltada yo o ser vista yo, que mi nombre sobresalga, sino que el nombre de Dios pueda ser exaltado a través de mi vida, que yo pueda ser esa vasija, que yo pueda ser ese vaso, aleluya, útil en las manos de Dios, para que Él pueda ser glorificado y exaltado a través de mi vida. Donde yo ahora, ya dentro de queriendo hacer la voluntad de Dios y no la mía, aleluya, no estoy buscando una posición de autoridad, una posición donde yo pueda ser vista, sino ahora yo busco estar a los pies de Cristo. Aleluya, donde allí yo puedo adorarle, donde yo puedo glorificarle, donde yo allí puedo honrarlo a Él. Aleluya. Y mientras meditaba en todo esto, pensaba en Romanos capítulo 12, verso 1 al verso 3, el cual quiero compartir con ustedes, que dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aleluya. Así que mientras meditamos en este tema, ¿cómo se ve la voluntad de Dios? Pablo le habla a la iglesia en Roma y les dice, hermanos, aleluya. Vamos a ver esos tres pasos, donde Pablo les habla a la iglesia y les dice, primero les dice, presentad vuestros cuerpos para poder llegar a la voluntad perfecta de Dios. Primero Pablo nos habla y nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aleluya. La voluntad de Dios comienza en nuestras vidas con una entrega total. En primer lugar, vemos que Pablo le dice a la iglesia que le dice un sacrificio vivo. ¿Y qué significa la palabra sacrificio? Buscaba yo la palabra sacrificio y significa un sacrificio es un elemento que el adorador presenta a Dios como una expresión de devoción, de gratitud o arrepentimiento. Así que un sacrificio es algo separado y apartado exclusivamente para Dios, para honrarlo a Él, para adorarlo a Él. Aleluya. Algo digno para Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos nosotros en Levíticos capítulo 22 que de lo que Dios demandaba del pueblo, aleluya, como santidad. Y les habla ahí al pueblo cómo ellos debían adorar a Dios, qué tipo de animales debían de darse, aleluya, cuando ellos iban a dar un sacrificio al Señor.
Específicamente en los versos 17 al 25 vemos nosotros cómo Dios le detalla al pueblo que el sacrificio debía ser perfecto. No debía de ser ningún animal que estuviera lastimado, que fuera lo peor de la manada, sino que cuando el pueblo traía un sacrificio a Dios, debía ser algo perfecto, algo digno para Dios, aleluya, algo que había sido separado, consagrado específicamente para Dios. Para Él se le iba a dar lo mejor. Dios merece lo mejor, aleluya, porque a Dios no se le da lo peor, sino lo mejor, aleluya. Y de la misma forma, Pablo aquí le está hablando a la iglesia, le está diciendo, preséntense ante Dios como un sacrificio vivo, un sacrificio digno, aleluya, de adoración ante Dios. Ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio digno al Señor. Aleluya. Porque Dios demanda y merece, aleluya, lo mejor de nosotros. Aleluya. Y el presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, esto incluye lo siguiente que Pablo habla aquí. Santo. El presentar nuestros cuerpos no tan solamente como un sacrificio em, intachable, aquellos animales no tenían que tener ni una arruga, un defecto, pero no tan solamente esto era un elemento de aquel animal, sino de que una de las cosas también en estos animales es de que había inocencia en ellos. Ellos no eran culpables, pero ellos estaban pagando el precio del pecado del pueblo. Ellos estaban haciendo la expiación. Y estos animales no quitaban el pecado, pero cubrían, aleluya, porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar el precio de aquel pecado que había cometido el pueblo. Y es por esa razón que aquello que tenía que presentarse delante de Dios debía de ser perfecto. Aleluya. Un sacrificio perfecto. Pero no tan solamente el sacrificio que debía de darse ante Dios, sino de que Pablo aquí nos habla y nos dice que presentemos nuestros cuerpos en santidad, aleluya, al Señor, en santidad, en sometimiento y en obediencia al Señor. Aleluya. El concepto bíblico de santidad viene de dos palabras hebreas, Kadish y Kadosh, que significa santo. Y, perdón, tres palabras. Y la palabra Shazid. El ser santo significa separarse del mal y consagrarse a Dios. Eso es santidad. Es esta separación del pecado, es esta separación, aleluya, esta consagración específicamente para Dios, para un Dios que es santo. Y en el libro de Éxodo vemos cómo Dios aparta cuando le está dando al pueblo las reglas de cómo se debe de hacer el servicio, a todo aquello que debía de ser usado para glorificar su nombre, vemos nosotros cómo se apartan objetos, espacios y personas y se usan exclusivamente para el servicio de Dios. Aquello estaba dedicado, aquello estaba consagrado solamente para Dios. Ahora, la santidad refleja el carácter de Dios. Y no tan solamente esto, pero la santidad de nuestras vidas es, es un reflejo del carácter de Dios y es una evidencia de un encuentro
con el Dios viviente, de que el Dios viviente está en nuestras vidas, aleluya, al punto que produce un estilo de vida transformado en nosotros. La palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Todas las cosas son hechas nuevas. Y Pablo nos resume esta entrega como un sacrificio vivido en santidad que agrada a Dios, porque Él es santo, porque ese es su carácter, ese es quien Él es, santo. Así que el primer paso para entender la voluntad de Dios es sometimiento, es separación, es morir al yo, aleluya, a lo que yo solía ser, a lo que yo era antes de venir a Cristo, aleluya. Pero ahora en Cristo Jesús, nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas, aleluya. Hay una transformación en nosotros, aleluya. Que donde en el verso 2, perdón, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. No solamente basta con separarnos de lo que no le agrada a Dios en nuestras vidas, sino que Dios nos está llamando a una transformación real, verdadera, genuina. Aleluya. Por lo cual podemos participar en cosas cristianas, por decirlo así, de esta forma, y aún así tener altares escondidos en nuestro corazón. La religiosidad no es la respuesta, no es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando una religiosidad de nosotros en la cual nosotros consideremos esto es santo o esto no es santo, esto lo hago, esto no lo hago. Claro que sí. Debemos de separarnos de aquello que no agrada a Dios en nuestras vidas. Pero, aleluya, lo que Dios está buscando es una relación genuina y viva, una relación verdadera para con Él, aleluya, que renueva nuestro entendimiento, que cambia nuestros deseos, aleluya, desde lo más profundo de nosotros hacia afuera, hacia lo exterior, aleluya, que el separarnos de cosas sea un producto, sea el efecto, aleluya, de aquella transformación interior, de aquella transformación, de aquella renovación en nuestras vidas. Aleluya. Donde ya no anhelamos lo que este siglo persigue, lo que este mundo predica, lo que este mundo proclama, lo que este mundo enseña, aleluya, y adoctrina, sino que ahora nosotros anhelamos y buscamos a nuestro Creador, y no tan solamente a aquel que es nuestro Creador, sino a aquel que se ha convertido en nuestro Padre, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, aleluya, en nuestro Padre, en nuestro amado, por aquella relación genuina que ha producido una transformación y una renovación en nuestras vidas, aleluya. Ahora solo donde ahora solamente nos rendimos ante Dios, donde el único altar que hay en nuestro corazón es el altar que adornamos y limpiamos para Dios en nosotros. Yes, Lord. Así que
Pablo nos dice, para entender la buena voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. La voluntad de Dios se discierne, no se adivina. Se entiende cuando hay una entrega, hay santidad y hay transformación en nuestras vidas. Aleluya. Y es entonces que nosotros entendemos verdaderamente que es buena y que es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Aleluya. Así que para nosotros poder, aleluya, entender cómo se ve la voluntad de Dios para nosotros en nuestras vidas. Primero, tiene que haber un rendimiento en nuestras vidas, un rendimiento de sacrificio, donde le entregamos a Dios lo mejor de nosotros, donde reflejamos el carácter de Dios, aleluya, como evidencia, como el producto, como el efecto, aleluya, como resultado, aleluya, de aquella transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de una relación genuina y verdadera en nuestras vidas. Y es entonces donde Dios nos revela su voluntad, que es perfecta y agradable para nuestras vidas. Aleluya. Creo que no tenemos mayor ejemplo que Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida, quien vivió su vida en comunión con el Padre, en rendimiento ante el Padre y en sacrificio al Padre para hacer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Creo que en muchas ocasiones, y en una ocasión predicaba sobre esto, que en nuestra cultura actual vemos nosotros la voluntad de Dios como sinónimo de que aquello que va a ser bueno para mí, de aquello que yo califico como bueno. Pero tenemos que recordar que somos una pieza del gran plan de Dios. Ahora, ¿cuál es el gran plan de Dios? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea pueda tener salvación y vida eterna. No olvidemos cuál es el gran plan de Dios. Dios nos ha dado la gran comisión, porque nuestro fin no se encuentra aquí en la tierra, sino en el cielo con el Padre, sino en la eternidad. Aleluya. Así que la voluntad de Dios no siempre se va a ver, no siempre no la vamos a entender con los lentes, con la perspectiva de lo que nosotros definimos como bueno, sino con la perspectiva de lo que Dios define como bueno. Y recordemos que el plan y el propósito de Dios es la salvación para nuestras vidas, es la redención, aleluya, para que podamos estar con Él en la eternidad. No nos desviemos, aleluya, de la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, después de haber ayunado, de haber estado en comunión con el Padre, Satanás trató de tentarlo en tres diferentes formas. Y todas eran en formas de cómo él podía beneficiarse humanamente. Aleluya. Pero tenemos que recordar, aleluya, que nuestro propósito se encuentra en Dios en primer lugar. Y en esa tierra todo aquí es pasajera, pero tenemos un alma que salvar. Aleluya. No podemos dejar que el enemigo
nos desvíe, aleluya, nos entretenga con lo que es pasajero. Aleluya, tenemos que recordar cuál es nuestra meta final. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que el tema de hoy haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Sé que este fue un tema que a mí me ha bendecido el poder redireccionar constantemente mi perspectiva, mi mirada en Jesucristo y no desviarme de ese propósito, de esa meta, aleluya, que ese es nuestro fin, Cristo, Jesús, Dios. Aleluya. Así que si nos estás escuchando por YouTube, déjanos en los comentarios allí, qué fue lo que Dios te habló en este episodio, de dónde nos estás escuchando. Déjanos saber por allí, déjanos ahí unos saludos para saber que estás conectado y quiero recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia y te quiero invitar a que tú lo puedas compartir con otras personas para que se puedan unir a esta comunidad. Así que gracias por estar conectado hasta este minuto y te espero la próxima semana. Dios te bendiga.